Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta gloriosa noche damos gracias al Señor por estar en este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo, donde la iglesia se ha reunido en este lugar para darle gloria y honra al Señor. Yo doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me da de estar en esta solemne festividad. Hemos venido de lejanas tierras con un buen propósito, hermano, de poder alabar el nombre del Señor, sin importar la circunstancia, sin importar el sacrificio, lo que haya pasado en el camino. Hermano, no tiene precio el estar aquí, es algo grande, es una oportunidad muy grande que Dios nos ha dado. Si usted no sabía, en la iglesia es llamada a celebrarle fiesta al Señor. Dios le dijo a Israel: me celebraré fiesta para mi nombre. Entonces, usted y yo somos llamados a darle la gloria y la honra al Señor. Así es que espero que usted y yo nos estemos gozando. Si le llega el dolor, si le llega el sueño, hermano, tenemos un Dios de poder, un Espíritu Santo que es poderoso para que todo dolor, todo sueño se vaya en el nombre del Señor y nosotros seamos totalmente libertados para alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios bendiga a todo el concilio, bendiga a todos los pastores, mi hermano Isaac Rivera con su cuerpo ministerial, la iglesia, que son los anfitriones de esta hermosa festividad. Así es que a ellos les toca hoy, hermanos, hacer todo lo que se debe a esta festividad, pero a nosotros nos toca abrir nuestro corazón para que Dios, amados hermanos, haya cabida en nuestros corazones y su palabra llegue a nuestra vida y haga lo que tiene que hacer el Señor esta noche. Jesús dice: yo toco, yo llamo a la puerta. Si alguno abre la puerta, Él entra y se va con Él. Pero si alguno la cierra, si usted está prestando oído a otras cosas, si usted está su mente ida a otras cosas, Dios no caberá allí, no le entrará a su vida esta noche. Pero si usted le abre la puerta, Dios hará grandes cosas en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice: donde está su pueblo, está su gloria. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, la promesa es que allí va a estar Él en medio nuestro. Póngase sobre sus pies y vamos a la escritura, ya que tenemos un momento muy precioso donde vamos hermanos, a pasar a lo que es celebrar la Santa Cena, participar de ese acto tan precioso. Pero vamos a leer unos textos de la Biblia, esperando meditar un momento y luego pasar a lo que resta del tiempo. Busquemos ahí en el libro de Isaías 42, 1, y vamos a leer hasta el 2, aunque este mensaje llega hasta el 9, pero vamos a leerlo hasta ahí. Isaías 42, 1, y leemos el 2 también. Gloria a Dios. Estamos un buen grupo de hermanos, de una congregación bastante, lo suficiente para que cualquier demonio que se haya metido de intruso salga a la carrera, porque aquí está la iglesia del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra nos dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El 2 dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Hasta ahí. Gloria a Cristo Jesús. Siéntese y meditamos un momento en esta hermosa palabra del Señor. Le he puesto un pequeño tema: Jesucristo, un redentor. Ya los que somos cristianos de algunos días ya sabemos de lo que vamos a hablar, así es que los recién aceptos van a aprender que Jesucristo es un redentor. Quiero que usted sepa que nosotros fuimos llamados para adorar al Señor y para vivir totalmente la presencia del Señor. Yo les decía a los hermanos allá en Charlo, parece que fue el sábado pasado, si no me equivoco, les decía de que
El pez, antes de ser pescado, ese pez estaba designado, lo hicieron para vivir totalmente dentro del mar. Y cuando ya es pescado, muere inmediatamente porque su postura, su vivencia no está fuera del mar, sino está dentro de las aguas. El árbol fue plantado para estar en la tierra, pero una vez que el hombre lo corta, el árbol muere porque no está para ser quitado de la tierra, sino que su vivencia está en la tierra. El hombre fue hecho para que viviera totalmente la presencia del Señor, pero una vez que el hombre peca y se aparta de Dios, muere totalmente espiritual. La Biblia nos cuenta a nosotros cómo Dios creó todas las cosas, cómo fue todo desde el principio. La palabra de Dios dice que Dios creó todo, hermanos, todo lo hizo lindo. Pero Dios dice que dijo, voy a crear al hombre, hagamos al hombre. Todo Dios lo dijo, hagamos el cielo, hagamos la tierra, hagamos la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Pero cuando se dirigió al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra hechura y a nuestra semejanza. Dios formó al hombre allá en aquel lugar, le formó un huerto, dice, para que el hombre estuviera y lo labrase, para que el hombre tuviera una comunión con Dios. Según leemos la Biblia, dice la palabra del Señor que Dios bajaba a aquel huerto a hablar con Adán. Tenía una relación preciosa Adán con Dios y Dios con Adán en el huerto. Pero dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta más que todos los animales. Dios le había dicho al hombre de dónde no tenía que pasar y lo que no tenía que hacer. Pero la serpiente fue astuta. El diablo es malo. El diablo siempre cambia. Siempre trastorna el mensaje de Dios. Dios le había dicho, puedes comer de todos los árboles, pero no puedes comer de este árbol del bien y del mal. La serpiente, cuando se acercó a la mujer, le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles que están en el huerto. La mujer le dijo, no, de todos podemos comer, pero no de este. Y entonces, ¿por qué vamos a morir? Y la serpiente le dijo, no vas a morir, sino que serás igual a Dios, sabiendo todo. Y la mujer dice que comió y le dio al hombre, a Adán, también a comer de aquel fruto que era prohibido, que no deberían de comer. Y dice que cuando ellos comieron, dice que Dios bajó. Una vez más Dios desciende al huerto y no hay a Adán ni a Eva tampoco. Y la voz que se paseaba y empezaba a decir, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dice que Adán al instante que pecó, se le abrieron los ojos y se vio que estaba desnudo y se hizo los delantales de higuera. Y dice que Dios le hablaba, ¿dónde está? Hasta que Adán responde a Dios y le dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Gloria a Dios, el hombre peca. Desde ahí, desde que el hombre peca, Dios lo saca del huerto. El hombre pierde aquella comunión. El hombre se aleja de la presencia de Dios y totalmente tiene una sentencia, una maldición cae sobre el hombre porque el hombre había pecado contra Dios. La Biblia dice que Dios maldijo la serpiente y también le dijo a Abraham que la tierra sería maldita y que tenía que trabajarla con el sudor de su frente. A la mujer le dice, con dolores darás a luz a tus hijos. Pero dice la palabra del Señor que Dios dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y le dice, pero de la simiente de la mujer tendrás grandes problemas. Y le dice él, tú le morderás el calcañar y él te aplastará la cabeza. Entonces esta profecía, esta palabra
me preguntaba muchas veces cómo hizo Adán para ponerle el nombre a los peces del mar. Si usted se sumerge al mar, usted, hermano, no dura ni un minuto. Pero Adán anduvo por todo aquello, me imagino yo, poniéndole nombre a cada animal y no moría. ¿Por qué? Porque no había muerte. El hombre iba a ser eterno. El hombre estaría solamente en la presencia de Dios. Pero cuando el hombre peca, cae aquella maldición, aquella sentencia que el hombre tenía que morir. Y no había esperanza de levantarse. Entonces Satanás supo lo que Dios le dijo del huerto. Satanás logró que el primer hombre cayera, pero también caía, porque aquella profecía venía caminando, que más adelante Dios levantaría a alguien con gran poder para libertar al hombre de la maldición en la que había caído sobre ellos. Dios levantó hombres que lo usó como salvador para salvar a su pueblo, como lo fue Moisés. Pero Satanás venía siguiendo aquello. Había un pequeño remanente que esperaba en la profecía de Israel los iba a quedar en Egipto. Satanás sabía eso, que de los egipcios se iba a levantar un hombre ahí, el cual Dios iba a usar. Pero dice que empezó a perseguir a los niños conforme a la edad que aquel muchacho había nacido, y dice que los empezó a matar. Pero dice que Dios libró a Moisés. Usted sabe la historia. Después dice que crece en la casa de los egipcios. Después este hombre se levanta con celo, sabiendo que traía sangre hebrea y no sangre de Egipto. Entonces dice que prefirió sufrir con el pueblo de Israel antes de gozar de los deleites carnales. Dios llama a Moisés. Dios lo llama con gran poder y autoridad. Liberta a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero dice la Escritura de que lo sacó con mano fuerte para el desierto. Pero dice que cuando Israel fue sacado, Israel siguió pecando. Todavía siguió los deleites, desobedeciendo. Usted sabe una cosa, que Adán no le creyó a Dios. Israel como nación tampoco le creyó, ni le obedeció a Dios, porque siguió pecando, sirviendo a los ídolos. Entonces Dios, al ver que el hombre había sido llamado de la esclavitud, pero no era totalmente libre, dice que Dios constituyó una línea sacerdotal, apartó una tribu que eran del activo de Leví, los levitas, los apartó para que administraran en el templo, para que esta gente pudiera hablar con Dios y el pueblo viniera a desahogar su pecado delante de los sacerdotes, y los sacerdotes llevaban la ofrenda a Dios para que Dios perdonara a Israel. Pero yo encuentro en la Biblia algo. El hombre puede ser libre. El hombre puede tener mucho dinero. El hombre no necesita estar en una cárcel para estar en esclavitud. Jesús le dijo a los fariseos, cuando Jesús les dijo, vosotros sois esclavos, y ellos le dijeron, nosotros linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús le dijo, todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Gloria a Cristo. Dios constituye esta línea sacerdotal para que hubiera sacrificio. Pero el hombre seguía pecando, el hombre seguía lo mismo. Dios ya no quiso más sacrificio, Dios ya no quería más ofrenda, porque este hombre lo había agarrado como una rutina. Pero Dios quería algo más grande. Había una necesidad en el hombre de algo más grande, de un Salvador más grande. Aunque la Biblia dice que Dios levantó hombres como Moisés, hombres como Josué, hombres como David, pero no bastaba, porque este Salvador que tenía que salvar al mundo de esa maldición tenía que ser 100% hombre y 100% divino. Y Moisés con Josué no calificaban lo divino, solamente del cielo tenía que descender
Esos 5 últimos capítulos dice que levantará a uno más fuerte que Moisés. Luego allá a David, a Samuel le dice que levantará de los hijos de David a uno que su reino no tendría fin. Ahora dice la palabra de Dios que Isaías profetiza a este Salvador, a este Redentor, y es aquí donde hemos leído nosotros. Isaías dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré con mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a la nación. Isaías recibe, puedo decir, más que los otros profetas, más que los salmos. Isaías recibe totalmente la plenitud y todas las características de este Salvador que vendría al mundo. Pero Isaías lo contempla como un cordero inmolado, como alguien que no tenía apariencia, como alguien que no tenía ninguna apariencia para llamar a una multitud. Había un remanente en Israel que estaba esperando esa profecía, ese Salvador, pero todo el mundo esperaba un príncipe, alguien con un imperio fuerte, con una política que conquistara el reino. Pero cuando Isaías disfraza las características de este Salvador, es todo al contrario. Porque Dios preparó algo mejor, algo el cual limpiara lo de adentro, que sacara la esclavitud al hombre, no de lo de afuera, sino la esclavitud del corazón. Pero dice la palabra del Señor que Satanás, así como había un remanente que venía siguiendo estas profecías, dice que también Satanás venía siguiendo. Satanás venía atento, Satanás sabía, Satanás iba allí también a la par. Dice que unos ciertos magos, dice que aparecieron siguiendo una señal en el cielo, una estrella que resplandecía, que los guiaba a donde iban a ser ese Salvador del mundo. Y llegan a preguntarle a Herodes y le dicen al rey: tú sabes dónde ha de nacer, en qué ciudad ha de nacer ese rey de los judíos. Herodes se asusta, Herodes tiembla y dice: no sabemos, pero vayan ustedes, vayan y adórenle y vengan y díganme dónde está para nosotros ir a adorar. Pero era pura mentira. Cuando dice que cuando ellos fueron y adoraron, dice que el Señor les habló por sueños y dice que se fueron por otro lado. Es ahí donde Satanás procura matar una vez más a aquel Salvador que venía a salvar al mundo. Ese canto que cantamos que dice: aleluyas a Él, glorias a Él, que nunca se olvidó del llanto de Raquel, que en Ramá se escuchaba, pero el llanto, dice que la Raquel no quiso ser consolada porque la matanza que hubo allá en aquel lugar fue algo terrible. Pero Dios dice que le habló a José y le dijo que se fuera para Egipto, mientras Herodes moría. Cuando Herodes murió, Dios le habló a José que se viniera. Y dice la palabra de Dios, cumpliéndose lo dicho por el Señor: de Egipto llamé a mi hijo. Dice la palabra del Señor que había unos ciertos pastores de ovejas que guardaban la vigilia de la noche y estaban allá en aquella noche cuando de repente se aparecen unos ángeles y dice que una gran luz que los iluminó, pero dice que aquellos pastores se llenaron de gran temor y los ángeles le dijeron: no teman, varones, no teman. ¿Saben por qué? Porque les dijo: he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo.
pequeña ciudad de la vida. Y fue cierto, lo hallaron en pañales en un pesebre. Pero sabe lo más grande, apareció una corte de ángeles que daban gloria a Dios, alababan a Dios, porque había nacido en Belén de Judá el Salvador del mundo. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que había un hombre llamado Simón, el cual había recibido por el Espíritu que no vería la muerte sin antes ver con sus ojos la salvación de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando José regresó a Egipto, como costumbre era subir al templo y presentar al niño. Y cuando entran al templo, Simón lleno del Espíritu y contempla aquel niño en los brazos, y cuando lo contempla dice que lo agarra en sus brazos y lo abraza y le dice: Señor, hoy sí te envío a tu hijo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Gloria a Cristo. Hasta ahí Satanás no había podido detener la aparición de este personaje divino, aunque dice que Satanás continuó queriendo detener, haciendo hasta lo imposible por detener. Pero había un hombre, Juan el Bautista, el cual había sido preparado para anunciar, preparar el camino y hablar de este hombre. Una vez Juan dice que lo ve venir por las riberas del río, sus ojos contemplan. Juan dice que entiende que ese personaje que venía era diferente a los demás, y él dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo en verdad lo bautizo en agua, pero él lo bautizará en fuego y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es fuego del Espíritu Santo que quemaría todo pecado en el corazón. Gloria a Dios. Jesús, al ser bautizado, se va para el desierto, comienza su ministerio. Lo que he dicho por Isaías en el 7, cuando dice del 6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto y pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Israel estaba oprimido por los romanos. Israel quería que un Salvador apareciera para que los libertara de la esclavitud, de la opresión de Roma. Entonces ellos proclamaron a Jesús como rey de los judíos. Ellos creían que ese era el rey, el que los iba a libertar. Pero fue algo terrible, porque Dios empezó a libertar al hombre de los demonios que la ataban, aquel hombre que estaba preso en pecado, aquel hombre que estaba en esclavitud, en adulterio. Dios empezó a salvar a las rameras, a las prostitutas, a los que estaban perdidos. Empezó a salvar, porque Dios había aparecido para dar libertad al hombre, pero una libertad del corazón. Gloria a Cristo Jesús. Yo voy rápido, pero lo más grande de esto, lo más precioso, Satanás creyó que lo había logrado todo. Cuando Satanás lleva a la cruz a Cristo, cuando Satanás logra que lo apresen, cuando Satanás logra que lo martiricen, que lo golpeen, lo azoten y lo lleva a la cruz, Satanás dijo: otra vez he podido vencer, otra vez he logrado el plan con el hombre. Satanás creía que no era posible que el hombre fuera libre de esa maldición, pero sabe lo más grande y precioso, que Jesús fue llevado a la cruz. Pero dice su palabra, que dice que Jesús murió por nuestros pecados, sin conocer pecado. Dice que Él se hizo pecador por todos nosotros. Y sabe una cosa preciosa, que dice que contra nosotros
había un acta en contra de nosotros. Y era contrario a nosotros, que no nos permitía acercarnos a Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Usted no tenía parte ni arte con Dios. Usted no tenía derecho a la salvación. Solamente alguien podía hacer algo. Y esto apareció Cristo. Dice que agarró el acta de los decretos. Dice que la clavó en la cruz. Y la exhibió públicamente. Los demonios se dieron cuenta que toda sentencia de muerte en contra de la iglesia era quitada. Gloria a Dios. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Saben una cosa? Muchos hombres se le han proclamado Gamaliel. Dice en cierta ocasión, muchos habían aparecido diciendo que eran un salvador. Muchos habían dicho que ellos iban a salvar, pero esa gente murió y ahí se quedó en la tumba, no se levantaron. Pero cuando Cristo murió en el madero de la cruz, oiga, no solamente las ovejas lloraron, oiga, los cielos se oscurecieron, la luna y el sol no resplandeció, porque el que estaba muriendo en esa cruz era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que estaba muriendo en la cruz era el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, dice que la tierra tembló. Y dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, abriéndose un camino. ¿Para qué? Para que el hombre ya no tuviera enemistad con Dios. Para que el hombre pudiera entrar con sus propias peticiones o al sacerdote a administrar por su propia necesidad. O sea que la muerte de Jesús nos vino a salvar de la muerte eterna. Dice que así como la muerte vino por uno, la resurrección vino por Jesús. Los tesalonicenses estaban preocupados y le dijeron a Pablo qué va a pasar con nuestros familiares que han muerto. Pero ellos ignoraban que había alguien que había muerto para darnos vida. Y Pablo le dice, no se preocupen por ellos. Ellos van a resucitar. Ellos van a resucitar. Ellos se levantarán de la tumba para recibir un cuerpo incorruptible lleno de gloria. ¿Sabe lo tremendo? Que todo aquel pueblo que seguía a Jesús, cuando lo vieron colgado en un madero, cuando vieron que murió y que fue sepultado, la esperanza de ellos se desvaneció. El diablo dijo, logré una vez el plan, no pudieron hacer lo que este Salvador quería. Pero sabe una cosa, dice que iban, los discípulos se fueron a pescar, se fueron a sus trabajos. Unos que iban para Emaús, iban tristes, lamentando. Hoy es el tercer día, nuestra esperanza se ha desvanecido, porque hoy es el tercer día y nadie ha dicho que Jesús se haya aparecido sin en la tumba. Pero sabe lo más precioso, lo más hermoso, que para nosotros la iglesia, que Cristo murió, pero el tercer día se levantó. A María Magdalena se le apareció un ángel y le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo está vivo. La esperanza del pueblo no se marchita, porque Él vive por los siglos de los siglos. La muerte de Cristo nos salvó de la muerte eterna. Nos salvó del pecado en que nosotros estábamos. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. La separación que el hombre tenía con Dios por medio de la muerte de Cristo.
Y ahora su sangre nos dio vida a nosotros. Su sangre nos limpió totalmente. Si usted ve que la sangre en el cuerpo del hombre es necesaria, es la vida del hombre. El hombre cuando empieza a agarrar colesterol o triglicéridos va dando problemas para que esa sangre no funcione. Si esta sangre en este cuerpo hace grandes cosas, la sangre de Cristo salva. La sangre de Cristo da vida. La sangre de Cristo perdona los pecados del hombre. Y ese Salvador necesitaba al hombre. ¿Y saben lo más hermoso? Pero usted va a decir, si nosotros todavía seguimos pecando, todavía sentimos deseos carnales, la esperanza suya y mía es que un día se sonará la trompeta. Ese Salvador nos redimirá para siempre del pecado. Nos vestirá de un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible, el cual no habrá más maldición, no habrá más pecado. Seremos totalmente libres y nos iremos a vivir por la eternidad con Él. Yo voy a ser corto, muy rápido, pero espero que usted haya entendido que solamente Cristo pudo librarnos de la maldición que el hombre tenía. Solamente el sacrificio de Cristo. Hoy vamos a participar de este acto precioso. Esto tiene un valor muy grande y espero que usted y yo sepamos valorar este acto precioso. Que el Señor le bendiga. Sobre mi amor.